Listo. Amén, amados hermanos. Tengan ustedes nuevamente muy buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más reunidos para poder siempre darle al Señor toda esa gloria, toda esa alabanza que Él se merece y también toda esa adoración, ¿no? Sabiendo pues que la adoración incluye pues todo lo que hacemos como cristianos, ¿no? En cuanto a la obediencia, en cuanto a alabarle al Señor, en cuanto a estar también atento a su palabra, forma parte también de esa adoración que hacemos al Señor. Amén. Así es que vamos a iniciar este momento de reunión pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿sí? Mediante la oración. Amado Padre, una vez más, dándote gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos sigues ayudando, Señor, a avanzar en este mundo en el cual todavía estamos, Señor, sabiendo que todo lo que tu palabra, Señor, nos menciona se está cumpliendo, Señor. Tu palabra, Señor, nos mencionaba que la maldad seguirá creciendo, Señor, el pecado siempre está presente en todo lugar, Señor. El pecado, Señor, todas las personas, Señor, lo tienen y lo tenemos aún también como cristianos, pero estamos luchando cada día, Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero tú nos llamaste un día, Señor, y ahora luchamos, ahora podemos hacerlo, pero no por nosotros tampoco, sino porque tú estás con nosotros, porque con tu poder, Señor, podemos luchar, Señor, contra ese pecado que aún todavía, Señor, nos arrastra, que aún todavía, Señor, nos hace desviarnos de repente del llamado, Señor, que tú nos has hecho a buscar siempre la santidad, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Permítenos, Señor, poder estar atentos a tu palabra, Señor, como tu palabra misma, Señor, lo dice, que tú, Señor, abres el corazón, Señor, nuestro para poder estar atentos, Señor, a esa palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos tanto a los que escuchamos como que también a los que predicamos, Señor. En cualquier momento también nosotros a veces lo que predicamos también escuchamos de tu palabra, Señor, y cada vez también que leemos en tu palabra es como que estamos escuchando tu voz, Señor, Padre Santo, hablándonos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra nos siga limpiando, que tu palabra, Señor, nos siga ayudando a crecer y a afirmarnos en este llamado, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a tocar el tema hoy día de la primera carta a los Corintios, del capítulo 1, los versículos de 18 al 25. Y hemos llamado a esta prédica con el título de La gloria de Cristo en la cruz. ¿Sí? La gloria de Cristo en la cruz. Vamos a leer entonces esta palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice así en la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es, amados hermanos, la palabra del Señor. Vamos a ver cómo, amados hermanos, el Señor muestra su gloria y muestra su poder a través de la cruz. Y cómo es que también es un tema que estamos un poco como reforzando el tema que hemos visto la semana pasada, ¿no? Donde la palabra de Dios nos llamaba a que nosotros demos dar prioridad a Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y que también pues debemos de estar nosotros sirviéndole al Señor. De una manera hacemos el trabajo también que Dios nos ha dado, el trabajo para poder sobrevivir, ¿no? En este mundo, para poder tener toda nuestra parte de
la parte que nos ayuda a poder estar en familia, a poder sustentar a la familia, a poder vivir también nosotros, pero también tenemos que también servirle al Señor, ¿no? Y eso veíamos pues que Dios nos ha encargado esta parte de la predicación también del Evangelio, ¿no? De una manera u otra, en la oportunidad que tengamos, pero debemos nosotros siempre estar prestos para poder ser usados, como dice en la palabra de Dios, ¿no? Ser usados en toda buena obra. Y es justamente ese es el mensaje de que siempre va a ser con el poder del Señor, ¿no? Es algo que nos mueve a predicar, nos obliga, nos gobierna a predicar el Evangelio, justamente porque hemos degustado de ese amor de Dios, ¿no? Si hemos degustado de ese amor de Dios, entonces queremos también contarle a los demás, queremos también decirle a los otros, ¿no? Pero sabiendo que solamente Dios me ha dicho, anda y predica, pero quien convence y quien hace la obra y quien hace ese nuevo nacimiento siempre va a ser con el poder de Dios. No es el poder nuestro. No tenemos un poder de convencimiento, pero sí tenemos nosotros una orden que cumplir, ir y predicar solamente el Evangelio. Esta parte de convencer de pecado, de juicio y de justicia solamente es obra de Dios mediante el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ver entonces los pasajes, vamos a estudiar los pasajes de 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 25. Y lo vamos a hacer en tres partes, ¿sí? Vamos a dividir esto en tres puntos. Vamos a hablar sobre el versículo 18 al versículo 21 como una primera parte donde vamos a encontrar que el poder de Dios mediante la locura de la predicación, ¿no? Es hermoso cómo Dios actúa mediante esa locura que mucha gente le puede llamar, que es la predicación del Evangelio. E inclusive cuando predicamos también el Evangelio, mucha gente de repente nos ve como locos, ¿no? Y nos dice cómo nos han lavado de repente el cerebro, cómo de repente creemos en estas cosas que son muy antiguas, ¿no? Que cómo podemos creer en un libro que es muy antiguo, ¿no es cierto? Esto es lo que en realidad el mensaje del Evangelio es eso. Es locura los que se pierden, como vamos a ver en unos pasajes, ¿sí? La segunda parte vamos a ver del versículo 22 al versículo 24 y veremos la insensatez de la sabiduría humana. A veces las personas quieren hacer algo para ganarse de repente el cielo, ¿no? Dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer de repente mi dinero, lo voy a repartir, voy a construir tales cosas, me voy a ir como estos días en diciembre, ¿no? Que está pasando estos que se van de una caminata hacia el pueblo de Tusco, ¿no? Y piensan que caminando y dando, de repente sufriendo en este camino, ¿no? Con eso ya están pagando sus culpas, ¿no? O con eso se sienten de una manera tranquilos. La respuesta de Dios es, hay una insensatez en la sabiduría humana, ¿no? La sabiduría humana a veces quiere hacer algo, quiere lograr algo, quiere estar tranquilo haciendo algo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que el mensaje de Dios nos dice, ¿no? Y la última parte lo veremos en el versículo 25. Dios revela su gloria y revela su poder en una aparente debilidad y derrota. Eso lo veremos. Por eso que el mensaje va a ser central es la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con esa entrega que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Debemos añadir a esto que Dios es eterno y sabio. Eso es muy importante, ¿sí? Dios es eterno y Dios es sabio. Tenemos que recordar estos atributos que le pertenecen al Señor. Nunca podremos entender a Dios, ¿no? En nuestra lógica o en nuestro raciocinio humano. Nunca. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Nunca vamos a poder entender con nuestros pensamientos, con nuestra sabiduría, por más doctorados que tenga una persona, por más, no sé, pues que haya alcanzado de repente conocimientos en todo el mundo, ¿no? Que haya estudiado de repente 2, 3, 4 carreras, que haya de repente hecho de repente maestrías, doctorados, el ser humano con su propia lógica, con su propio raciocinio, no puede entender las cosas de Dios. No las va a poder entender, ¿sí? Este mensaje, y aún todavía nosotros los cristianos tenemos que recordarlo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a las conclusiones, ¿no? ¿Por qué tenemos que recordar siempre esto también?
Su obrar, el obrar de Dios, la forma como Dios actúa, la forma como Dios obra en este mundo y en nuestras vidas, desafía por completo nuestros prejuicios y nuestras presuposiciones. A veces pensamos, Dios va a actuar de esta manera. Dios tiene que hacer esto o aquello con esa persona, porque es buenita, porque hace esto, porque hace aquello, ¿no? Nosotros en nuestro raciocinio, en nuestros pensamientos, en nuestros prejuicios, ¿no? En nuestras presuposiciones, queremos como empezar a descubrir qué es lo que va a hacer Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Dios no actúa como nosotros. Dios no hace las cosas en nuestra lógica. Muchas veces no vamos a entender cómo Dios actúa, de verdad, hermanos. Y inclusive podemos decir algo, en este mundo, así con nuestra naturaleza pecaminosa, aún todavía en pecado, nunca vamos a entender la manera como obra Dios. Dios es soberano en su forma como actúa, en la forma como Él de repente ha presentado inclusive en la Biblia la forma como Él ha obrado en toda la historia y sigue obrando en la historia. Él habla y Él actúa por medio de paradojas, ¿no? Esta palabrita paradojas es algo así como en una aparente contradicción, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que mediante la muerte en la cruz, ¿no? Del Señor Jesucristo, eso trajo bendición? ¿Cómo puede ser posible? Mucha gente se pone a pensar, ¿no? Mucha gente, por eso que aquí el apóstol Pablo va a decir, lo dice en el versículo 22, ¿no? Los judíos piden señales y los griegos, ¿qué es que buscan? Buscan sabiduría. Y eso podemos entenderlo en todos, ¿no? Los seres humanos. Los seres humanos que buscan, muchos buscan señales, otros buscan sabiduría. En qué sentido sabiduría? En que quieren razonar, quieren por saber cómo es posible, ¿no? Que Dios, siendo tan poderoso, haya permitido la muerte de su hijo en la cruz. Y en medio de todo eso, ¿no? ¿Qué nosotros podemos decir? Es que eso trajo bendición para este mundo y trajo bendición para aquellos que el Señor está constantemente llamando, ¿no? Y seguirá el Señor llamando a muchos más, ¿no? Entonces, esa es una forma de paradoja, es una forma como actúa Dios. Inclusive miren en Mateo, Mateo capítulo 10, miren por favor, pásense a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 39. ¿Lo tienen? Dice ahí el versículo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es una aparentemente contradicción. Miren, eso es una aparente contradicción. Por eso le llama paradoja, una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que el que haya su vida, la va a perder? O sea, si yo encuentro mi vida, si yo digo, ya encontré mi destino, ¿no? Yo mismo con mis propias fuerzas digo, ya encontré cuál es mi misión en este mundo. ¿Has escuchado esa frase? De mucha gente dice así, ¿no? Ya encontré qué es mi destino, ya encontré cuál es. O sea, en sus propios pensamientos, ¿no? No es que no dicen esto, ¿no? En la Biblia o en la palabra de Dios ya encontré qué es lo que Dios quiere de mí, que yo muera para que Cristo viva en mí. Miren, por favor, luego que dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ven? Aparente contradicción, ¿no? O sea, que si yo pierdo y si yo, o sea, perder ahí es morir, significa ahí. Si yo muero, entonces, ¿encontraré vida? Exactamente, eso es lo que está diciendo el Señor. Ese es el mensaje de salvación. Pero la gente cuando tiene doctorados, cuando tiene, ¿no? A veces un conocimiento, dice, yo tengo un conocimiento, ¿no? Que he aprendido mucho en la universidad. A veces quiere razonar con esto, ¿no? Y no quiere dar, a veces por el orgullo, ¿no? No quiere decir, existe Dios, o Dios está llamando, o cómo voy a pedirle perdón a alguien, dicen ellos, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho si yo me porto siempre bien, ¿no? Y no solamente en la parte de personas que tienen alto conocimiento. Hay mucha gente que de repente no tiene mucho conocimiento y también por su mismo orgullo y porque está en pecado y porque sabe que está en pecado, no quiere venir a la luz, ¿no?
Entonces, aquí la palabra de Dios es clara, ¿no? Aparentemente hay una contradicción. El que haya su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa del evangelio, por causa de Cristo, entonces la hallará. Y ahí está lo hermoso, ¿no? Que perdemos la vida, pero por Cristo Jesús. Y para ser ahora para Él, ¿no? Por eso que aquí se entiende lo que el apóstol Pablo menciona, ¿no? Y ya no vivo yo, ¿no es cierto? Sino Cristo vive en mí. Ese es el mensaje, ¿no? De acá, de una aparente contradicción, ¿no? Isaías 55 también nos va a decir algo más. Isaías 55. Recuerdan ustedes un pasaje también que bastante lo hemos visto en la iglesia. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuevamente el Señor que nos dice, lo que nosotros pensemos como seres humanos no es lo que Dios hace siempre, ¿no? Dios actúa de una manera que desafía nuestra lógica, desafía nuestro raciocinio. No actúa como nosotros, ¿sí? Por eso que decimos que Él es Dios, Él es sabio. Por eso que cada vez que ustedes y yo clamamos al Señor y le pedimos algo al Señor, siempre que decimos, no se haga nuestra voluntad, sino, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es muy hermoso, ¿no? Porque con eso que estamos diciéndole, Señor, yo no sé a veces qué pedir, Señor, soy débil en lo que yo pueda pedir. A veces podemos pensar que estamos pidiendo bien en una oración, pero debemos recordar que somos débiles, que no sabemos a veces cómo pedir. Es claro la palabra de Dios que somos de ese tipo, ¿no? La Biblia dice que no sabemos cómo pedir muchas veces. Pero ¿qué hace Dios? Dios es el que ordena nuestras vidas. Dios es el que va a poder obrar en nosotros. Y muchas veces el Señor usa el sufrimiento. No es siempre tampoco, porque también recuerden, no es que toda la vida va a ser sufrimiento. No. Tampoco no es así. Porque también la Biblia dice que Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje donde dice la Biblia, dice, Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia? ¿Qué es una vida en abundancia? Es una vida también en que estamos gozando de la presencia del Señor. También sentimos un gozo, también hay momentos en los cuales nos gozamos en las cosas del Señor. Así que no siempre es sufrimiento, pero sí Dios puede usar cualquier circunstancia. Por eso que Romanos 8:28, miren por favor el pasaje de Romanos capítulo 8, recuerdan ustedes también, es un pasaje bastante conocido, ¿no? Romanos 8:28, el centro, ¿no? Alguien decía, como una curiosidad, decía esto, ¿no? Si colocamos todos los versículos del Nuevo Testamento, desde Mateo 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis y el último versículo, los colocamos en una línea recta, el centro de todos es Romanos 8:28, decían, ¿no? Y miren, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esas todas las cosas, ¿quién las permite? Dios. ¿Qué hemos dicho? Dios sigue él sustentando a la creación. Hay una providencia de parte de Dios. Y la providencia es que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es sabio, el Señor es quien nos conoce, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, tenemos que siempre descansar en el Señor, gozarnos en que el Señor tiene el control de las cosas, aunque aparentemente no está ahí, pero Él siempre, amados hermanos, está presente. Siempre, amados hermanos. Tenemos que tener esa confianza. A eso nos ha llamado el Señor, a confiar cada día más en su palabra. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin. Estaré con ustedes, en otro pasaje dijo, para siempre con ustedes. Entonces, aparentemente, en los grandes problemas que tenemos, en los sufrimientos, en las pruebas, tribulaciones, pensamos que no está, pero tenemos que recordar la Escritura y decir, sí, ahí está el Señor. Aunque yo no lo vea, pero voy a seguir descansando en mi Señor. Amén.
Así es que entonces este sería como una especie de introducción. Vamos a ver el tema en 3 puntos principales, ¿sí? Una, veremos el poder de Dios mediante la locura de la predicación. El segundo punto, la insensatez de la sabiduría humana. Y el tercer punto, cómo Dios revela su gloria y su poder en una aparente debilidad y derrota. Veamos el primer punto. El primer punto, entonces, versículos del 18 al 21. Miren, por favor, nuevamente. Versículos del 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra del Señor, esta palabra que predicamos, ¿qué cosa es para nosotros? Es un poder de Dios. ¿Y por qué decimos que es poder de Dios? ¿Por qué podemos decir que es poder de Dios? Porque esta palabra de Dios es la que transforma, es la que cambia a las personas, ¿cierto? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso decimos que es poder de Dios, porque transforma nuestras vidas, porque nos cambian de lo que éramos antes y ahora ya somos diferentes. Aunque todavía el Señor nos sigue puliendo y todavía tenemos que dejar muchas cosas más, pero ya no somos los mismos de antes. Si nos comparamos, ya no somos como antes, ¿cierto? Y mucha gente puede ver el testimonio nuestro, ¿no? Mucha gente puede ver ese cambio. Igual de repente verá algunas cosas que todavía nos faltan, pero sí podemos decir que somos diferentes, ¿no es cierto? Hemos podido palpar nosotros ese poder de Dios, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado. Porque la palabra de la cruz es locura entonces a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto es muy importante, ¿no? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muchas personas les parece contradictorio que por una persona todos seamos salvos, ¿no? Inclusive dice, pero ¿cómo puede ser posible que por un judío todo el mundo sea salvo? Y Jesús era judío, ¿cierto? Porque él nació en el pueblo de Israel, padres judíos. Pero la gente dice, pero ¿cómo puede ser posible, no? ¿Cómo puede ser posible que por un hombre todos seremos perdonados los pecados, ¿no? Gandhi, ustedes recuerdan, una persona que era, que supuestamente, bueno, no supuestamente, sí hacía, ¿no es cierto? Hacía obras en su pueblo, ¿no? En la India, ¿no? Hacía muchas veces cruzadas para reclamar, ¿no?, los derechos de las personas, pero él decía esto, ¿no? Yo decía, sé que Jesús existió, pero no creo que su sangre limpie los pecados. Desde ese punto ya él estaba negando, ¿no?, que Jesús era Dios, de que Jesús es el Salvador de este mundo. Porque él decía que la sangre de Jesús no limpiaba los pecados, decía él. Él era como una persona más que tienden a decir, yo creo que portándonos bien, yo creo que haciendo esto o dejando de hacer aquello, yo ya estoy bien con Dios, ¿no? Miren ahí en el punto puesto, ¿no? Muchos otros piensan que tienen que hacer o tienen que dejar de hacer alguna acción u obra. Por ejemplo, hay muchos que dicen esto, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho hace un momento? Se van caminando hasta Tusco, ¿no? Hasta Tusco. Y muchos de ellos han ido sin zapatos, ¿no? Otros han ido de rodillas, ¿no? Y piensan que haciendo eso van a ganar el favor de Dios. O que haciendo eso una vez al año, con eso están bien con Dios, aunque todo el resto de los días del año hagan lo que ellos quieren. ¿Cierto? Ese es el gran pensamiento humano, ¿no es cierto? El raciocinio humano que cree que haciendo cosas se va a ganar el poder, el favor de Dios. Pero otros dicen, no, hay que dejar de hacer esto. Y ustedes también se habrán encontrado de repente con algunos que dicen, pero yo no tomo, yo no tomo. Y si tomo, tomo poquitito nada más, ¿no? En un momento, en una fiesta, algo hago, nada más. O mucha gente dice, ya dejé de hacer esto o aquello, ¿no? Ya dejé de repente, ya no soy tan mujeriego, o ya dejé de repente ya de estar enamorando a otras personas fuera de mi matrimonio, ¿no? O ya no tengo muchas enamoradas, ¿no? Ahora sí ya voy a estar estable con una persona. Muchos dicen, hay que dejar de hacer esto, ¿no? No hay que hacer mucho ya, ¿cierto? Y con eso que creen, igualmente, que con sus propios pensamientos
pueden ganarse el favor de Dios. ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diría el Señor? Es una insensatez del ser humano. Ya lo veremos en el segundo punto, ¿no? Pero mucha gente piensa eso, ¿no? Mucha gente piensa que puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer o qué puedo dejar de hacer, ¿no? Y con eso quiero ganarme el favor de Dios. Otros más dicen, ¿no? Dios dará recompensa a los que se portan bien, ¿no? Si me porto bien, yo, por ejemplo, dicen otros, ¿no? Yo doy todo el diario a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Yo nunca me he descuidado de mis hijos. Yo soy una persona buena, ¿no? O alguien, otro más, a veces opina de otra, ¿no? No, esa persona es buena y por eso que se va a ir al cielo, ¿no? O esa persona es buena y por eso es que Dios lo va a llamar. Eso no es, Dios no actúa de esa manera. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia que diga que Dios actúa porque hay una persona buena? La Biblia dice que todos somos pecadores, todos sin excepción. Si alguien aquí nos escucha el mensaje, alguien que no es cristiano, o este mensaje también que puede ser escuchado por internet y no es cristiano, no tengas esa autoconfianza, no tengas esta autoconfianza. ¿Sí? Muchas veces crees que portándote bien o en tu propio pensamiento, en tu propio raciocinio, crees tú que puedes de repente encontrar el favor de Dios. O porque tú dices de repente esta persona es buena y como es buena, Dios me va a llamar. Eso no es así. El mensaje que debes recibir a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, que no eres cristiano, tienes que escuchar esto. La Biblia dice, Dios dice que todos somos pecadores, todos sin excepción. No hay ni uno que se salve, no hay ni uno que sea bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es con mi propio pensamiento, ¿no? No es que yo voy a hacer el mayor esfuerzo posible, ¿no? En portarme bien, no significa eso. O ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Una famosa frase que a veces también podría ser que algún cristiano de repente todavía la esté hablando, ¿no? No es así, no es ayúdate que yo te ayudaré o yo voy a hacer algo para que Dios haga lo otro. No es así, Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Recuerden, Dios no actúa conforme a nuestro raciocinio humano. Dios no actúa conforme a nuestra lógica. No es así como actúa el Señor. Recuerden, nada más los cristianos podemos leer Hebreos capítulo 11. Recuerden ustedes, estas personas andaban errantes, no tenían que comer, los asesinaron a todos ellos, murieron bajo espada, murieron aserrados, ¿no? Vivieron en cavernas, no tenían que ponerse para poder cubrir su cuerpo, ¿no? Pero dice, pero alcanzaron buen testimonio delante de Dios, porque ese es el mensaje, ¿no? De todo cristiano, es cuál es el testimonio que tenemos delante de Dios. O sea, cómo estamos, no es cómo estoy delante de mis hermanos que me puedan ver, ¿no? O cómo estoy delante de la familia que me pueda ver. No, 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 el punto es, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿No? Si estuviésemos en este momento, en este instante, delante de la presencia del Señor, y lo estamos también aquí en este momento porque Dios está viéndonos, ¿sí? Dígame cómo estamos. ¿Aprobados? ¿Desaprobados? ¿Nos falta? ¿Sí? Ese es el mensaje que tenemos que ver, preguntarnos cómo estamos. Y en esa evaluación que nos hacemos es que necesitamos de Jesús. Porque tampoco no es porque yo haga esto o aquello que me voy a ganar la salvación. Recuerdan ustedes, hemos predicado esto, ¿no? La salvación es porque yo tampoco, siendo cristiano, yo no me voy a ganar, porque a veces podemos decir, sí, 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 hermano, ¿no? Las personas que no conocen a Dios piensan esto, que se van a portar bien y les van a dar esto, o porque van a hacer tal cosa y Dios les va a dar tal cosa. Amados hermanos, pero a veces también como cristianos pensamos lo mismo. A veces como cristianos pensamos, tengo que hacer esto, 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 esto para ganarme el favor de Dios. Y si eso ocurre en nuestras vidas, entonces mi mente y mi vida, mi espíritu todavía cree que nos salvamos por obras. Y no es que nos salvamos por las obras. Hemos sido llamados para buenas obras, pero no para salvarnos, sino porque ya somos de Jesús. Y eso es muy diferente. ¿Sí? Todo lo que vemos es que el ser humano siempre quiere llevarse la gloria, ¿no?
¿Qué pasaría si las personas dijeran, ¿no? O que imagínense que Dios aceptaría esto, ¿no? Yo voy a dejar de hacer aquello, yo voy a hacer lo otro, ¿no? Y me quiero ganar el favor de Dios. Imagínense que Dios aceptara eso. ¿Qué habría en nosotros? Gloria, ¿no es cierto? Yo hice esto, yo hice aquello. Dios me dio a mí, como soy cristiano, y porque leo todos los días y porque oro todos los días, Dios me dio estas cosas, ¿no? Yo recibí esto en mi oración porque Dios me ha visto que yo siempre estoy constantemente leyendo la Biblia. Y tenemos que hacerlo, sí, pero no significa que Dios actúa de esa manera, amados hermanos. No, porque si no la salvación sería por obras. Siempre Dios va a actuar de una manera en la cual a veces no entendemos. No entendemos de verdad. A veces es contradictorio la forma como Dios actúa. Dios permite muchas veces que tengamos pruebas y tribulaciones justamente para llevarnos hacia el arrepentimiento. ¿Por qué no quiere el Señor que el ser humano se lleve la gloria? Porque toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Siempre el ser humano quiere ser reconocido, ¿no? El ser humano quiere ser reconocido por algo o el ser humano quiere ser alabado por algo, ¿no? Y eso, vamos, hermanos, también pasa a los cristianos, ¿ah? También somos susceptibles a que nos alaben, a que nos digan, mira, no le pasa esto porque hace tal cosa. No es así, amados hermanos. No es así como actúa el Señor. Dios ha planificado todas las cosas para que el hombre no pueda robarle ni un gramo de gloria. Solo a Él le corresponde la gloria. Isaías 64:6. Miren, por favor. Isaías 64:6. Recuerden esto, el Señor siempre ha planificado todo y va a planificar todo para que el ser humano no se lleve la gloria, sino que siempre la gloria sea para el Señor. Siempre. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como qué, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Alguien decía, ¿qué significa este trapo de inmundicia, no? Y decía, el trapo de inmundicia es como cuando la gente escupe, imagínense, varias veces, ¿no? Imagínense ahí, imagínense que hay vómito en el suelo y con ese trapo se limpia, ¿no? Ese trapo queda todo sucio, ¿no? Así es la justicia del ser humano, así como ese trapo sucio de inmundicia, así es el ser humano. Y aún todavía nosotros, siendo cristianos, aún así es nuestra justicia estoy diciendo, nuestra justicia. Así es. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos solamente es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos. Recuerden el apóstol Pablo, ¿no? Creo que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo importante, hermanos, ¿sí? No tenemos por qué jactarnos, no tenemos, si hemos recibido algo, no tenemos por qué decir, yo lo recibí porque yo era mejor que este hermano, o porque yo oro todos los días, o porque yo leo todos los días. Sí tenemos que hacerlo, pero no es para gloriarnos, no es para que digamos que yo lo recibí por esto o aquello. La gloria siempre va a ser para el Señor. Lucas capítulo 16, porque alguien puede decir, está en el Antiguo Testamento, pero también vemos el Nuevo, como Jesús lo dijo. Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Miren, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Delante de Dios. Todo lo que el ser humano tenga por sublime. ¿Qué significa que tenga por sublime? Que lo tenga por encumbrado, o sea, por algo que es muy bueno, algo que de repente es sobresaliente, ¿no? Todo lo que el hombre tenga por bueno, por sobresaliente algo, esto dice delante de Dios es abominación. ¿Por qué? Porque Dios es el que determina qué es lo bueno o lo malo. Dios determina qué es pecado y qué no es pecado.
¿Y eso dónde se encuentra? En su palabra. Tengo que regresar a la palabra del Señor. Por eso que hemos leído, ¿recuerdan? ¿Recuerdan qué decía el versículo? Dice, porque esta palabra de Dios es locura, pero es poder, dice, de Dios para nosotros. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que se jacta, no? Que dice, yo he recibido esto porque soy bueno. Yo he recibido aquello porque he hecho tal cosa. ¿Dónde está? Esto lo he hecho con mi inteligencia, con mis fuerzas. ¿Dónde está esa persona? Dice el Señor. Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y esta sabiduría es sabiduría humana, significa. No conoció. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios, dice más bien, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? La predicación del Evangelio. Eso es. Dios dice que en la sabiduría humana nadie va a conocer a Dios. Sí, podrá ser el mejor médico, podrá ser el mejor ingeniero, podrá ser el mejor mecánico, el mejor carpintero, cualquier profesión que quieras. El mejor de todos podrá ser. Es el más sabio, el más inteligente, el más hábil, el más capaz. Podrá ser lo mismo. Pero en esa sabiduría el mundo no va a conocer a Dios. ¿Cómo va a conocer a Dios? Solamente por la locura de la predicación. ¿Y qué predicación? El conocer el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Miren el versículo 26 de esa misma carta, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, vamos a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ven, hermanos, Dios no ha dejado ni una pizca, ni un gramo, nada, nada para que el hombre se jacte en sí mismo. Nada. Todo es para la gloria de Dios, a fin, dice, de que el hombre, de que nadie se jacte en su presencia. Dios llama lo más vil de este mundo. ¿Y quiénes éramos esos viles? Nosotros, hermanos. Y si alguien cree que no, yo puedo decir en mí mismo, yo era eso vil. Lo más vil de ese mundo era yo. Lo más necio de este mundo era yo. Lo más débil de este mundo era yo. Esto era yo. Y de esa manera Dios me llamó. ¿Sí? Y eso tenemos que reconocerlos todos, sin excepción. También aquellos que nos escuchan, tienes que reconocer esto. Eres lo más vil de este mundo. Porque tus pensamientos, tu inteligencia, ¿qué cosa es? Dijo el Señor, como trapo de inmundicia. ¿Y qué más es? Es abominación delante de Dios. Por lo tanto, en esa manera, en ese reconocimiento, cuando tú vienes en arrepentimiento y fe, entonces Dios es el que obra en nuestras vidas. Y nos justifica, y nos salva, y nos lleva a la presencia de su Hijo, para entonces ahora entender cada día más la Escritura. El segundo punto que vemos aquí es que Dios desaprueba a todos los hombres que son enemigos de la cruz. Miren, por favor, qué va a pasar con aquellos que sean rebeldes, con aquellos que nieguen las cosas del Señor. Salmos capítulo 2, miren. Miren qué es lo que hace el Señor. Salmos capítulo 2. Miren, por favor. Versículos del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Miren, ¿no? Toda la gente que empieza a amontonarse y a pensar cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Miren cómo anda el mundo. Contra Dios, contra las cosas del Señor Jesucristo. En contra de todas las cosas de Dios, en contra de todo lo que es de Cristo. Ustedes pueden ver ahora, ¿no? En estos tiempos, cómo está esto de la ideología de género, el aprobar el aborto, todas esas cosas. Los reyes y toda la gente dice, se va a querer unir en contra de Dios, en contra de Cristo. Miren el versículo 3. Dicen ellos, ¿no? Rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué hará? El que mora en los cielos se reirá. Se reirá, miren. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor nos dice que Él ha puesto a su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Venir hacia Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento, buscando siempre al Señor, cada día más. Amén. Esto es lo que aquí la palabra de Dios claramente nos dice. El Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos y el Señor dice, como dice los muchos versículos, derramará su ira en el momento determinado. Por eso que tenemos que predicar el evangelio, ¿no? Y anunciar a otros, porque Dios va a derramar su ira en un momento. El segundo punto entonces nos lleva a ver la insensatez del ser humano. Versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, o sea, los que estamos en Cristo, así judíos como griegos, o sea, cualquiera que es llamado de cualquier parte, sea judío, sea griego, sea cualquier persona que Dios los llama, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, Cristo es poder de Dios, porque Cristo en nosotros nos transforma, nos cambia. Y Dios es sabio, porque Él hace las cosas de la manera que nosotros no lo sabemos, que a veces no entendemos, pero sabemos que Dios actúa de esa manera, de una manera diferente. Por eso que a mí y a ustedes nos encanta la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios me habla cómo Dios actúa, de una manera que a veces no lo podemos comprender, pero sabemos que Dios está actuando, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Y sabemos cómo ha actuado, ¿no es cierto?, con poderes, con señales del Señor, pero también a veces no lo ha hecho, ¿no? En algunos momentos el Señor ha mostrado su poder. En otros momentos vemos en la Biblia que no lo hizo, no lo quiso hacer, ¿sí? ¿Y por qué, Señor, haces esto o aquello? Él es el que lo sabe. Yo no puedo juzgar a Dios. Él es el que sabe por qué hizo y por qué no lo hizo en otro momento. Más bien lo que me queda a mí es arrepentirme y venir a los pies del Señor Jesucristo. Aquí encontramos en estos pasajes la insensatez del ser humano. ¿Por qué? Miren, dice aquí el versículo, los judíos piden señales. O sea, yo voy a creer siempre y cuando encuentre señales, siempre y cuando vea el poder de Dios, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, yo voy a creer en Jesús, sí, si salva o si sana a mi familiar que está enfermo, yo vengo a los pies de Jesús. Si Dios lo sana, yo voy a ir a Cristo Jesús. ¿Eso qué cosa es? Es lo mismo. Es como los judíos. Piden señales. Quieren señales para poder venir a Cristo Jesús. Y ese no es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación es, ven a Jesús porque tú eres un pecador. ¿Sí? Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero muchas veces Dios no lo quiere hacer y no lo hace. No sé por qué. Tampoco, no puedo tampoco saberlo y decirlo, pero Dios sí sabe por qué no lo hace. Y él seguirá siempre siendo Dios, si no lo hace. Mucha gente que hace, los griegos piden sabiduría, ¿no? Mucha gente que dice, sí, qué bonita que es la palabra de Dios, qué hermosa que es la Biblia, qué hermosa que es la palabra de Dios, quiero escucharla cada día más. Pero ¿qué pasa? Pero no proceden al arrepentimiento y ni siquiera obedecen al Señor. Mucha gente, ¿cuánta gente ha dicho, qué hermosa que es la Biblia, qué hermoso que sí, muchos pasajes de la palabra de Dios, lo sé, lo comprendo, pero no obedecen a Dios, no obedecen. Solamente están de repente levantando sus manos, adorando, pero no alabando, pero no adoran a Dios, porque la adoración incluye la obediencia a esta palabra. La cruz nos enseña, ¿no? ¿Qué enseña la cruz de Cristo? ¿Qué enseña? Es que nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de qué tengo que hacer o tengo que dejar de hacer. La salvación depende de que tú vengas a Cristo Jesús, vengas a Jesús en arrepentimiento, arrepentido de tus pecados y creas en el Evangelio.
Cristo muere en debilidad, llevando nuestra vergüenza en la cruz. Claro que sí, pero Él quiso hacerlo, ¿no? El Señor mismo se despojó, dice, de su divinidad y vino como uno de nosotros. Y Él vino y murió en la cruz. Él dijo que yo voy a dar mi vida, dijo el Señor. Dios esconde su poder y su sabiduría en la aparente debilidad y la locura. Nunca debemos evaluar a Dios con nuestra lógica humana, sino conforme a la cruz. Dios se glorifica a sí mismo, dice, y la cruz magnifica al Rey Divino que se hizo insensato con la finalidad de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que Jesús vino a este mundo? Él dice que se despojó de su divinidad y vino a ser como nosotros, ¿no? Él se despojó de su gloria y Él fue como nosotros. Ese rey, el rey que tenía todo el poder, ¿no? Que es Dios mismo, dice, para acabar con la insensatez del pecado y de la muerte, Él mismo vino en este cuerpo insensato, en este cuerpo que es humano. Aunque Él era, ya hemos dicho, ¿no? Un solo Dios, una sola persona con dos naturalezas, ¿no? Era Dios y era hombre. Dios nos dio vida por medio de la muerte de su Hijo. Veamos a Juan, miren, la carta de Juan. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él ya venía diciendo, ¿no? Que si muere, va a llevar fruto. Miren en Marcos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué vino? Para dar su vida en rescate por muchos. Miren cómo dice, ¿no? Vino para dar su vida. Él quiso entregar su vida. ¿Amén? O sea, no es que el mundo mató al Señor Jesús. No hicieron eso. Él quiso dar su vida. Él vino a entregar su vida, a morir en la cruz. ¿Sí? Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que recibir castigo. Eso tenemos que entenderlo clarísimo, mis hermanos. Dios es un Dios justo. El Padre es un Dios justo. Y como Dios justo dice él que el pecado lleva castigo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Él recibió todo el castigo que ustedes y yo deberíamos recibir. Y eso ante la gente le parece locura, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el Hijo de Dios reciba todo un castigo por pecadores? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Primera de Corintios, miren capítulo 2. El poder de Dios es para cambiar al ser humano, ¿no? Miren por favor en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo de 3 a 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Recuerden, aquí es el apóstol Pablo, ¿no? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué estamos diciendo, no? El mensaje de salvación no es porque nuestra palabra es más elocuente y voy a convencer a alguien más, no. De hecho que tengo que prepararme, sí, o sea, tengo que estudiar, tengo que prepararme porque también la Biblia nos dice eso, ¿no? Todo aquel dice que va a enseñar tiene que prepararse, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que buscar en la palabra del Señor, ¿no? Voy a tratar de esforzarme en esta parte y pedirle al Señor que sea un instrumento, ¿no? Y que Dios utilice este instrumento para poder predicar el Evangelio. Tengo que hacerlo, o sea, también tengo que tener una responsabilidad en la parte de estudiar de la palabra de Dios. Pero el apóstol dice, no está en base a sabiduría humana, sino está en base al poder de Dios. Dios es el que convence. Dios es el que lleva este mensaje como una semilla al corazón de todas las personas y empieza a hacer nacer un fruto y nace nuevamente para el Señor Jesucristo. Y convence de pecado, de juicio y de justicia. Y justamente por eso que el ser humano procede a ese arrepentimiento.
Pero la Biblia es tan clara la palabra de Dios, pero se necesita el poder de Dios para que llegue a todo ser humano, ¿sí? No es por nuestra inteligencia, ¿no? Miren, ahí nada más, en el capítulo 2 también, de primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son, dice, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto que Dios escondió todo su poder, ¿no? Y su sabiduría en una aparente debilidad y locura, es Dios quien lo hizo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede entender que Dios, por medio de la muerte de alguien, trasladó a todo el mundo ese perdón de pecados? ¿Cómo se puede entender? Solamente se puede entender con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿quién lo hace? Lo hace Jesús, lo hace Dios. ¿Cómo? Arrepiéntete. Ven al Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y vas a ver cómo Dios te va a abrir el entendimiento y vas a comprender la Escritura para que veas cómo es posible que Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros seamos salvos por medio de su Hijo. Amén. Eso se puede entender solamente en ello. En esa aparente contradicción, ¿no? En esa aparente, como le hemos dicho en este momento, Dios actúa de una manera totalmente diferente, ¿no? En esa aparente contradicción, Dios dio a este mundo, ¿no es cierto?, a su Hijo para que por medio de él nosotros seamos salvos. Él lo entregó, él lo hizo así. En una aparente debilidad, ¿no es cierto?, se escondía el poder y la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia inclusive dice aquí en Corintios que nadie conocía estas cosas? Miren, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué es misterio? Algo escondido. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En medio de esa aparente debilidad se escondía el poder y la sabiduría de Dios. Nadie lo conocía, nadie lo sabía, solamente el Señor. Eso nos lleva al tercer punto. Dios revela su gloria y su poder en una aparente debilidad y derrota. En una aparente debilidad y derrota. En eso, amados hermanos, de esa forma Dios actúa. ¿Se acuerdan que dijimos que es una paradoja? ¿No? Esas son las paradojas. Aparentemente una contradicción, es una aparente debilidad y derrota, pero Dios ha revelado su gloria y su poder. El evangelio es sencillo, ¿no? Sí, el evangelio es sencillo, es claro, se puede entender el mensaje del evangelio, pero es con el poder de Dios para poder cambiar nuestras vidas. Es un mensaje sencillo, que la gente lo puede entender, pero para poder comprender claramente la salvación a través de esta palabra es mediante el poder de Dios. Muchas veces la gente, las personas, o inclusive también a veces como cristianos, podemos caer en esto, ¿no? En que el triunfalismo y los bienes actuales alimentan la soberbia. O sea, yo conseguí esto porque yo hago esto para Dios. Dios me dio esto, todo me va bien en mis negocios, todo me va bien en la empresa, todo me va bien en la casa, todo me va bien con mis hijos porque yo siempre estoy orando, porque yo siempre estoy haciendo esto o aquello. Eso es un triunfalismo, ¿no? Eso es algo que yo he recibido o sea, lo estoy palpando ahora que estoy vivo. Pero muchas veces eso puede alimentar la soberbia del ser humano. Yo conseguí esto o aquello. Y eso me puede llevar a la autosatisfacción. Eso me va a dañar el alma y eso me va a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque ya no busco de Dios, ya no estudio su palabra, dejo a un lado la palabra de Dios, dejo a un lado la Biblia. No, vamos hermanos, todo lo que recibimos, todo lo que ustedes y yo recibimos, todo lo que está bien de repente en la casa, todo lo que tenemos, el trabajo, las cosas, todo es del Señor.
y todo lo hemos recibido por parte del Señor. A veces podemos decir, pero yo tengo este cliente, he recibido tales clientes, ¿no? Mis clientes me compran, mis clientes tal cosa, tengo más, pero todo, amados hermanos, tiene que siempre ser para la gloria del Señor. No es nada nuestro. No es porque somos mejores que otras personas que Dios nos da. No veamos a la gente que no es de Cristo, no la veamos como inferiores, ¿no? Ah, estos no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, están así, 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 así. No, amados hermanos, no. A veces puede pasar que de repente nos fijamos en otras personas, vecinos de repente, y lo que les aconteció a ellos por reírnos de repente o por burlarnos de ellos, acontece en la familia. Eso no tenemos que hacerlo, amados hermanos. Tenemos que ver que todas las cosas es por la gracia de Dios. Dios nos derramó su gracia. Éramos pecadores. Dios no vio nada bonito en nosotros, ¿no? Mire por fuera ahí. Dios decidió amarnos cuando no había nada atractivo en nosotros. Dígame, ¿qué atractivo había en nosotros? Solamente había pecado. Solo éramos pecadores, amados hermanos. ¿Recuerdan ustedes nuestra vida anterior? Por lo tanto, nosotros éramos totalmente pecadores, no había nada bueno, ¿no? El ser humano, cuando ama, es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, miren, imaginen, vamos a dar un ejemplo clarísimo. Cuando uno se ha enamorado de la esposa, o la esposa se ha enamorado del esposo, ¿qué es lo que vemos? Algo bonito, ¿no? Y vimos algo que nos gustó de esa persona, su carácter de repente, su forma de ser de repente, ¿no? ¿Cierto? Algo nos gustó. Y porque nos gustó, empezamos a amar, ¿cierto? Ese es el amor humano. Pero Dios, amados hermanos, díganme, ¿qué vio en nosotros? ¿Éramos bonitos, éramos inteligentes, éramos buenos? ¿Eso éramos nosotros antes? ¿La Biblia qué dice? No, no y no. Éramos totalmente desagradables. Totalmente. Acuérdense, yo también, ¿no? Nos podemos acordar cómo éramos antes. Éramos pecadores. Pero Dios, ¿qué hizo? Aún viendo eso todo feo en nosotros, ¿qué hizo? Así nos llamó el Señor. Para Él hacernos entonces lo que somos ahora. ¿Ven? Por eso, ¿de qué debo jactarme? ¿De qué debo jactarme? De nada. Romanos, miren capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos de 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por quiénes murió Jesús? ¿Por personas buenas? No, no murió por personas buenas, murió por impíos. ¿Qué significa impíos? Murió por pecadores. Eso significa. Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Díganme ustedes, si por ejemplo estuviésemos en los tiempos de las guerras, ¿no? Cuando estaba la guerra, ¿por qué las personas morían por otra? Porque esa persona era un líder, ¿no? Era el mejor de todos. Ah, el líder, el más fuerte. A ese líder que es fuerte, pues, y que es bueno con la gente, vamos a defenderlo. Y si alguien lo quiere matar, yo doy mi vida por él, ¿no? Ustedes han visto cuánta gente se entregaba así por otros, ¿no? Claro, porque esa es la parte humana. Uno da la vida por alguien que es bueno, por alguien que de repente es un líder. Pero ¿qué hizo Dios? Dios dio su vida por quiénes? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque éramos inteligentes antes? ¿Porque todo hacíamos bien antes? No, ¿no es cierto? Es diferente, ¿no? Es una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un Dios tan bueno, tan perfecto, tan santo, muera por alguien que es totalmente pecador y sucio en pecado? Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Amén. Por lo tanto, esa aparente contradicción, Dios lo tornó para bien. Estaba ocultas ahí el poder y la sabiduría de Dios. Miren por favor el versículo. Entonces, en el versículo 7, el apóstol Pablo dice, en el ser humano puede ser que muera por un justo, pero miren el 8, más Dios, ahí está el cambio, ¿ve? Es como decir, pero Dios, es lo mismo, ya hay un cambio ahí, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, amados hermanos. Éramos viles, éramos sucios. Y Dios, el Dios santo, 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 murió por nosotros. Es por eso que tenemos que decirte, amigo, amiga, tú que escuchas el Evangelio el día de hoy,
Ven a Cristo Jesús, porque eso es lo que tú eres. Tu vida es totalmente pecado. No te das cuenta de repente, pero la palabra de Dios te va a hablar y te va a decir que tú eres un totalmente pecador. Y Cristo, así como estás ahora, así como estás en pecado, Él dice que murió por ti. Tienes que venir a Jesús en arrepentimiento, tienes que arrepentir de tus pecados, venir a Cristo Jesús y poder ahora seguirle a través de su palabra. Amén. Eso es lo que tienes que hacer en este momento. Como dice la palabra de Dios, dice, hoy día es el día de salvación. En tiempo aceptable el Señor ha llegado a tu vida. Y nosotros los que somos ya cristianos, tenemos que ver cómo estábamos aquí, hermanos. ¿Sí? El Señor murió por nosotros, aunque aún todavía éramos pecadores, siendo así lo más vil, lo más sucio. Y así el Señor dio su vida por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si antes, ¿no? El Señor, que éramos totalmente sucios y feos delante de la presencia de Dios, Él murió por nosotros. Ahora que el Señor nos está restaurando, ¿qué vamos a hacer ahora? Salvos para el Señor. Nuestra tendencia, amados hermanos, es a jactarnos, pero su amor muestra nuestra debilidad. Tenemos que venir a Jesús. Miren, por favor, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo habla de la debilidad? Versículos 9 al 10. Pues me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. Estas son las debilidades. Las debilidades no significa mentir, 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 o pecado, 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 pecado. No. ¿Qué es la debilidad en el cristiano? Es que aún todavía está en afrentas, aún todavía pasa necesidades, aún está en persecuciones, aún está en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la debilidad. ¿Cuántas veces ustedes y yo aún todavía estamos pasando afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, ¿no? Porque aún todavía hay una angustia en que no soy lo que quiero ser, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes y yo decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿No? De la palabra de Dios. ¿Por qué no estudié la Biblia? ¿Por qué odié perder el tiempo? ¿Por qué de repente di mucho énfasis hoy en mi trabajo? ¿No? ¿Y por qué no busqué del Señor? Aún todavía estamos angustiados en ello, ¿no? Luchamos cada día con el pecado. ¿Por qué, Señor, respondí de esta manera? ¿Por qué hice aquello, no? ¿Por qué tuve que hablarle así a mi esposa? ¿Por qué tuve que hablarle así a mis hijos? ¿Por qué tuve que hablarle así al vecino, no? Por qué insulté? ¿Por qué pensé mal? Esa angustia es una lucha constante, pero solamente tenemos que venir a Cristo Jesús. Él nos puede ayudar. Segunda de Corintios 6, segunda carta a los Corintios capítulo 6, miren, versículos del 3 al 10. Nos damos, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la parte de la debilidad, hermanos. Todo lo que es debilidad está aquí. Esta es la parte de debilidad. En esta parte estamos nosotros, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Longanimidad es en la paciencia al extremo. ¿Cuánta paciencia debemos nosotros tener? ¿Cuánta paciencia debemos desarrollar? ¿No? Amados hermanos, este es el llamado que nos hace el Señor.
a poder siempre descansar en el poder de su fuerza del Señor. Vamos terminando la prédica, entonces, en las conclusiones. Debemos desechar, amados hermanos, entonces, toda jactancia. Muchas veces es imposible dejar de enorgullecernos en nuestras obras, ¿no? A veces, recuerden, decimos, ¿no? Yo oré esto, y como yo oro siempre, mis hijos están bien en todas las cosas. No es así. No, no es eso. Tenemos que orar, sí, tenemos que hacerlo, pero no lo recibimos porque algo hacemos, lo recibimos por gracia. Lo recibimos siempre por gracia del Señor. Y aquella persona que de repente tiene padres cristianos, no piense que se va a salvar por sus padres que son cristianos. No, no pienses eso. Sí, de repente está siendo cuidado porque hay una promesa de parte del Señor. Pero en cuanto el Señor venga, no te confíes. Eso te va a llevar a la autoconfianza, recuerda. Eso te va a llevar al pecado. Te va a llevar a que tú pienses que todo marcha bien, que todo está tranquilo. Pero en el momento que Dios te llame para rendir cuentas, como dice el Señor, he ahí el lloro, he ahí el crujir de dientes. Segundo punto, ante nuestra debilidad debemos morir a nuestro ego. Debemos siempre morir a nuestro yo, a ese yo que nos exalta, ¿no? Debemos siempre, más bien, exaltar el poder de Dios en nuestras vidas. Es Dios haciendo en nosotros, ¿sí? Claro está que tenemos que estudiar. Tenemos, amados hermanos, hemos dicho la semana pasada, creo la semana antepasada, que podemos estudiar, podemos conseguir nuevas cosas, podemos seguir de repente avanzando en estudios, podemos hacerlo porque es también como Dios nos va a guiar, ¿no? Oremos al Señor, clamemos al Señor y Él nos va a guiar, pero siempre que hagamos algo, siempre hagamos para su gloria, sabiendo que vamos a conocer más personas para poder predicar el Evangelio, para poder anunciar, para dar testimonio que somos totalmente diferentes, ¿no? Y eso es lo que nos ha llamado el Señor, ir y predicar a mucha gente más el Evangelio. Amén, pero es Dios quien nos va a guiar también en ello. Dios ha decidido esconderse en lo que hemos explicado hoy día, en una aparente debilidad. ¿Para qué? Para encontrarle mediante la fe en su palabra. ¿Sí? Esta aparente contradicción que encontramos aquí, la única forma como Dios se va a revelar a nosotros es teniéndole fe a esta palabra de Dios. Por eso que cuando llamamos a las personas que están sin Jesús, le decimos, ven a Cristo Jesús y escucha su palabra, porque la palabra de Dios es la que te va a limpiar constantemente y te va a quitar esas vendas y vas a poder encontrar la salvación solamente en Cristo Jesús. Debemos escuchar solamente la palabra y en ninguna especulación intelectual humana, ¿no? Hay mucha gente que está hablando por internet que hay ovnis, que han aparecido estelas de plata, creo, no sé, de unas piedras, no sé dónde. Es una manipulación de la gente, es una manipulación de todas las personas que están en contra de las cosas de Dios. Hay mucha gente que habla de reptilianos, ¿no? Hay mucha gente que habla de extraterrestres, ¿no? Esos son totalmente especulaciones intelectuales humanas. No existen ese tema de los reptilianos o de extraterrestres. Eso no es cierto. Eso es un desvío de las cosas de Dios. Lo único que es superior al ser humano es Dios. Nada más es Dios. Y Dios se manifiesta de muchas maneras, inclusive cuando nos ha llamado, ¿no? ¿Quién nos podía haber cambiado? Solamente el poder de Dios. Miren cómo el apóstol Pablo nos enseña aquí, ¿no? Y Dios nos está diciendo esto en Colosenses capítulo 2, versículo de 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Miren, a fin de conocer el misterio de Dios. ¿Qué es misterio? Que está escondida la enseñanza, pero Dios revela a sus hijos ese misterio. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, miren, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Todo eso de extraterrestres, todo eso de reptilianos, son palabras humanas, palabras persuasivas que quieren desviar el mensaje de salvación que está en la palabra de Dios. Amén. Es un misterio, es algo que está escondido, pero sí Dios
quiere revelarlos cuando venimos a Él en ese arrepentimiento y fe. Amén. Así que, amados hermanos, siempre estemos en Cristo Jesús como cristianos, demos siempre la importancia a esta palabra del Señor. Amén. Y recuerden que Dios en esta parte de debilidad, de una aparente debilidad en la cruz, pues eso trajo la salvación para todos nosotros y para muchos más que el Señor seguirá llamando. Terminamos mediante la oración. Amado Padre, una vez más, dándote a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo y Eterno, por ayudarnos a comprender tu palabra. Gracias, Padre, por ayudarnos a avanzar en este llamado, Señor. Sabemos que todo lo que estamos avanzando no es por nosotros, sino solamente es por ti, mi Dios Todopoderoso. Te damos gracias por ello, Padre, y ayúdanos, Señor, a luchar cada día más, Señor, y quien muera, Señor, cada día nuestro yo, nuestro ego, Señor, Padre amado, para saber y reconocer que siempre eres tú en nosotros, mi Señor. Padre amado, también pidiéndote siempre, Señor, por nuestro pastor justo abajo, que tú lo puedas restaurar, que tú les des nuevas fuerzas, Señor. Confiamos en tu poder, Señor. Tu poder sigue siendo el mismo, Señor, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, Señor. Tu poder va a ser el mismo. Tú eres siempre el Dios Todopoderoso. Pero siempre, Padre amado, sabemos que tú actúas conforme a tu sabiduría, que tú haces conforme a tu soberanía y que tú, Señor, determinas las cosas como tú mejor, Señor, lo crees conveniente, Padre. Por eso que tenemos que siempre decirte, descansamos en tu voluntad, mi Señor. Padre, pero te pedimos también siempre que lo fortalezcas a nuestro pastor, a todos los hermanos que están pasando pruebas, tribulaciones, enfermedades, Señor, Padre amado. También te pedimos que tú los puedas reconfortar, Señor. Y también a todas las familias, Señor, a todas las familiares de aquellos que están pasando enfermedades, Señor. Padre amado, te pedimos también que tú extiendas tu gracia, Señor, y que más bien convenzas de pecado a aquellos que todavía no están en tu camino, Señor Padre Santo. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén, mi Señor. Amén, amados hermanos. Esta ha sido la prédica del día de hoy. Amén. Dios nos lo bendiga, amados hermanos.